Hay hogares donde nadie habla, solo el sonido de los cubiertos en la mesa, o la bulla del celular, o las puertas. La misma casa, las mismas personas, pero algo como que no está bien. Y no fue de un día para otro, fue más bien en los pequeños detalles o golpes, en las palabras que se repitieron hasta que ya no dolían, hasta que se volvieron como normales, en las exigencias que nunca terminaron, en el silencio que se quedó como instalado, como una pared invisible. Piensa en esto, ¿cuántos hijos crecen sintiendo que nunca son suficiente? ¿Cuántos padres levantan la voz porque ya no saben cómo ser escuchados? Y aquí está el problema. No siempre es odio, a veces puede ser cansancio, a veces es dolor que se hereda, a veces también puede ser amor, pero mal expresado. El apóstol Pablo escribe algo en Colosenses capítulo 3 que es bastante diciente. No está escribiendo teoría, está hablando de la mesa de tu casa, de tu sala, de tu conversación, esa que no has tenido. Y lo que dice es esto: el hogar puede ser un lugar donde Cristo habita o donde todos sobreviven. Escucha esto con atención. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 2 versículos, un poco más de 20 palabras en español, y dentro de ellas toda una teología de cómo vivir bajo el mismo techo sin destruirse. Pero hay que ver esto un poco más de cerca, porque este pasaje no es solo un manual de conducta, más bien es un reflejo del Evangelio en la vida cotidiana. Comencemos por los hijos. Allí dice, obedeced a vuestros padres en todo. Sí, en todo. No dice en lo que te parezca bien o en lo que te parezca justo. No dice cuando tú estés de acuerdo. Tampoco dice si tus padres lo merecen. Dice obedezcan en todo. Y esto, en nuestra cultura, suena casi ofensivo porque vivimos en un tiempo donde la autonomía, el yo hacer lo que yo quiera, es un ídolo, donde cualquier autoridad se ve con malos ojos, donde obedecer se entiende como debilidad. Pero el apóstol Pablo no está hablando desde la psicología moderna, está hablando desde el diseño de Dios. La obediencia de los hijos no es solo para mantener el orden, es un entrenamiento del alma, es aprender a confiar en una autoridad visible, para después confiar en una invisible. Es entender que el mundo no gira alrededor de ti, que hay una estructura, que hay un orden, que hay un Padre más alto que todos los padres. Y mira lo que dice, porque esto es agradable a Dios, al Señor. No dice porque tus padres son perfectos, entonces obedece. Tampoco dice porque ellos siempre tienen la razón. No, dice es porque esto es agradable al Señor. La obediencia no depende del mérito del padre o de la madre, depende es de la instrucción de Dios. Y esto es muy significativo, porque nos enseña que un hijo puede obedecer incluso cuando el padre ha fallado. Puede honrar incluso cuando no entiende, porque la obediencia no es al hombre, es al Señor que ordenó esa relación. Pero aquí viene algo muy importante. Esta obediencia, por supuesto, tiene límites, no es ciega, tampoco es destructiva, mucho menos va a contradecir
la santa ley de Dios. Matthew Henry lo dice con claridad: los hijos deben obedecer en todo lo que corresponda al deber con Dios. Es decir, si un padre ordena a su hijo pecar, el hijo debe negarse. Si un padre exige adorar ídolos, el hijo debe resistir esa exigencia. Porque la obediencia a Dios siempre está por encima de la obediencia a los hombres. Pero dentro de ese marco, la obediencia es total y por supuesto también es hermosa. El versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Aquí Pablo ahora voltea su mirada y lo que dice es muy importante, porque es fácil exigir obediencia. Pero Pablo dice: padres, ustedes también tienen un mandato, y es este: no exasperen, no irritan a sus hijos. La palabra exasperar es fuerte. Significa eso, significa irritar, provocar amargura, hacer que el alma termine odiando. Y Pablo no está hablando de disciplina. La disciplina es necesaria, la Escritura la ordena. Está hablando de algo distinto, está hablando de un estilo de autoridad que aplasta en lugar de formar. Considera esto: un padre que nunca está satisfecho, que siempre encuentra el error, que siempre está comparando, que siempre está humillando, que usa su voz como si fuera un látigo. Ese padre está obedeciendo, pero está exasperando. Y lo que pasa en el alma del hijo es espantoso, porque se desalienta. Esa es la palabra: pierde el ánimo, deja de intentar, se cierra, se vuelve resistente. He visto esto muchas veces. Hijos que crecen quizás con miedo, que nunca se sienten suficiente, que llevan en su alma como un nudo que no saben cómo deshacer. Y cuando les preguntas de dónde viene, muchas veces la respuesta es de su propia casa. Y no siempre es intencional. A veces es un padre que fue criado también de la misma manera, que repite lo que vivió, que no sabe cómo amar sin estar gritando, o que confunde la firmeza con la dureza. Pero el apóstol Pablo dice que eso no puede seguir así, no en la casa de un cristiano, porque el evangelio cambia todas las cosas, incluso la forma en que hablas con tu propio hijo. Al considerar entonces todas estas cosas, entendemos que hay aplicaciones muy prácticas. Por ejemplo, la disciplina debe de ser con amor. Los hijos necesitan límites, necesitan un orden, una estructura, necesitan saber que hay consecuencias también, pero todo eso debe estar envuelto en amor, en paciencia, también en explicación en algunos casos. Otra aplicación importante es que debemos de evitar la humillación. No destruyas la autoestima de tu hijo burlándote de él, por ejemplo. No lo compares con su hermano mayor o su hermano menor. No lo hagas sentir como si fuera una carga. No lo expongas tampoco públicamente. Antes bien, establece límites. Las normas no amargan a los niños, antes los protegen, les dan seguridad. Un hijo sin límites no es libre, más bien es un hijo perdido. Y en medio de todo esto que estamos considerando, podemos ver aquí como el centro de todo. Estos dos versículos no pueden funcionar separados. Si los hijos obedecen, pero los padres exasperan,
pues el hogar se vuelve como una cárcel. Si los padres son amorosos, pero los hijos desobedecen, el hogar se vuelve un caos. Pero cuando ambos obedecen a Cristo, tanto los padres como los hijos, entonces el hogar se convierte en un reflejo del cielo, donde hay autoridad, pero sin tiranía, donde hay también sumisión, pero sin resentimiento, donde hay orden y amor. Y estas cosas solo son posibles en Cristo Jesús, porque la verdad es que ningún padre es perfecto. Si tú eres padre, yo también lo soy. No somos perfectos. Y tampoco como hijos. Tampoco hay hijos perfectos. Ningún hijo obedece siempre. Todos fallamos. Todos en algún momento alzamos la voz cuando no debimos. Todos nos cerramos cuando debimos escuchar. Todos repetimos también patrones que de pronto no deseábamos volver a repetir. Así que todos fallamos, padres e hijos. Y aquí es donde el Evangelio entonces viene. Cristo Jesús es el Hijo perfecto, que obedeció al Padre en todo, incluso hasta la muerte, incluso en la cruz. Él nunca falló, nunca resistió, nunca desobedeció, y lo hizo por nosotros, porque nosotros somos los hijos rebeldes, los que hemos desobedecido al Padre Celestial desde el principio. Pero Cristo Jesús tomó nuestra rebelión y nos dio su obediencia. Y ahora cuando el Padre nos mira, no ve nuestro fracaso, nuestra desobediencia, ve la obediencia de Cristo. Y esto es especial, porque ahora como hijos perdonados podemos obedecer, no por miedo ni por obligación, sino porque hemos sido amados. Y como padres perdonados podemos también disciplinar, pero disciplinar con gracia, porque recordamos cuánta gracia hemos recibido en Cristo Jesús. Así que, si eres hijo, aunque ya seas adulto, mira a tus padres con ojos nuevos. Puede que no sean perfectos, puede que te hayan en algún momento herido, pero Cristo te llama a amar a tus padres, a perdonar, a obedecer lo que aún puedas obedecer. Y si de pronto ya no viven, entonces da gracias a Dios por ellos. Recuerda lo bueno que ellos hicieron. Aparta todo resentimiento que haya habido. Si eres padre, examina tu propio corazón. ¿Estás exasperando a tus hijos? ¿Tus hijos se están desalentando? ¿Hay algo en tu tono o en tus palabras o en tu mirada que está dañando en vez de construir? Déjame decirte que no es tarde. Pide perdón, sí, a tus hijos, si es necesario. Cambia lo que debas cambiar. Cristo te da gracia para empezar de nuevo. Y si tu hogar está dañado, destruido, si las conversaciones ya no fluyen, si el silencio pesa más que las palabras, entonces empieza hoy mismo, pide una disculpa o haz una pregunta honesta o una decisión de escuchar a quien no has querido escuchar. Porque Dios no diseñó el hogar para que sobrevivamos en él. Lo diseñó es para que podamos disfrutar de la vida juntos en el temor de Dios. Para que los hijos crezcan seguros. Para que los padres puedan guiar con amor. Para que la mesa, cuando nos sentamos a comer, sea un lugar de comunión. Para que Cristo, ante todo, esté en el centro de nuestras casas. Y cuando esas cosas pasan, entonces el hogar se convierte en lo que siempre debió ser, un pequeño cielo en medio de este mundo caído. Un lugar donde la obediencia no es una carga, donde la autoridad no es una tiranía, donde el amor no es solo una palabra, sino acciones, cada día, en cada conversación, en cada mirada.
Ese es el hogar que Cristo hace posible. La pregunta es si lo quieres. Si es así, entonces empieza hoy y ve y atiende tu deber en el temor de Dios.